la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que nos va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa pa' tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real es mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Una nación derrotada. Shalom Israel, soy oficial Asher de IUIC Kansas City. Aquí tengo a mi hermano. Soldado Ashaya. Y hoy vamos a hablar sobre el libro de los Romanos, ¿ok? El libro de Romanos, vamos a empezar en capítulo 1. Vamos a hablar de la iglesia de Roma, vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de los escogidos que estaban en Roma, ¿ok? Y estos romanos no se refiere a ningún caucásico, no. Estos romanos son israelitas que estaban viviendo en Roma, ¿ok? Vamos a empezar en Romanos 1 y versículo 1, por favor. El libro de Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, un siervo de Jesucristo, Gaer. llamado a ser apóstol. La Biblia dice que este hombre era llamado para ser un apóstol. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 13 y versículo 2. Acts 13 and 2. Perdón, tenemos un chicano allá haciendo la cosa en la computadora. Él no habla mucho inglés y no entiende mucho inglés, o español, perdón. Entonces voy a ver un poco inglés para que él pueda entender, ¿ok? Acts 13 and 2. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, Gaer. Apartadme a Bernabé y a Saúl Apartarme a Bernabé y a Saúl. ¿Para qué? para la obra a que los he llamado. Porque Dios llamó a Saúl, porque el nombre de Saúl se cambió a Pablo. Él llamó a él para hacer ¿qué? Un siervo, para hacer la obra de Dios, ¿ok? Vamos a regresar, Romanos 1:1 otra vez. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, Siervo de Jesucristo, Gaer. llamado a ser apóstol, Gaer. apartado para el evangelio de Dios. ¿Apartado para qué? Para el evangelio de Dios. Este hombre era muy especial. Pablo era muy especial. Él era apartado para hacer el trabajo de Jesucristo. Este hombre era diferente. Como nosotros, como ustedes que están leyendo y aprendiendo esta Biblia, ustedes son llamados para ser un siervo de Dios, para hacer la obra de Dios, guardar sus mandamientos, profetizar, todo eso, ¿ok? Ahora, vamos a ir aquí, vamos a ir a Gálatas, capítulo 1, Galatians 1 y versículo 13, verse 13. Porque todavía estamos hablando de Pablo, vamos a hablar de Pablo por un rato. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 1 y vamos a leer versículo 13. Gálatas 1 y 13. El libro de Galatas, perdón, 1 y vamos a leer a versículo 13, por favor. Galatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en Ajá. otro tiempo en el judaísmo, Ajá. que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ajá. Entonces, aquí está hablando Pablo y él está diciendo que antes él estaba destruyendo la iglesia de Dios. Esto era antes. Él no sabía Cristo en este momento. Go ahead. Y en el judaísmo
aventajaba a muchos de mis contemporáneos Ajá. en mi nación, Ah. siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Otra vez, aquí está hablando Pablo, dando su historia de esto lo que yo hizo antes que yo sabía a Cristo. Él estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Él estaba destruyendo porque él era muy celoso para sus tradiciones, ¿ok? Él estaba bajo la ley de Moisés, la ley de sacrificio, y él estaba destruyendo a la gente que estaban creyendo en Jesucristo, ¿ok? Esto era antes. Él no sabía Cristo. Él no sabía que lo que él estaba haciendo era contra la Biblia, ¿ok? Go ahead. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Lee otra vez, por favor. Pero cuando agradó Cuando agradó, go ahead. a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Como nosotros, la Biblia está diciendo aquí que Dios apartó Pablo desde el vientre del madre, ¿ok? ¿Para hacer qué? Para hacer la obra de Dios, go ahead. Y me llamó por su gracia. Y me llamó por su gracia. Y me llamó por su gracia. Entonces Pablo, él sabía en ese momento cuando Jesucristo se reveló a él sabía que lo que él estaba haciendo no era bueno. Él aprendió Jesucristo, ¿ok? Entonces, mi gente, escucha, entiende, este hombre es muy especial porque nosotros también tenemos Sí. ¿qué? Tenemos un paz, pero tenemos una historia Sí. que hicimos antes en esta vida que no era bueno. Fumando marihuana, durmiendo con mujeres, Emborracharnos. emborrachando, todo eso, right? O sea, también con Pablo, ¿ok? Go ahead. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Ajá. revelar a su Hijo en mí, Revelar a su Hijo en mí, go ahead, para que yo le predicase entre los gentiles. para que Él puede predicar a los gentiles. ¿Los gentiles se refiere a quién? Los gentiles se refiere a los israelitas que estaban bajo las tradiciones de las naciones, ¿ok? De las tradiciones de las otras naciones, del hombre blanco, de los caucásicos, de Arabia, los chinos. Como hoy en día nuestra gente son gentiles. Sí. ¿Por qué? Porque están haciendo las tradiciones de las naciones. Si tú estás haciendo las cosas de las naciones, las tradiciones, las costumbres, Navidad, New Year's, si estás haciendo todo eso, tú eres gentil. Dame la prueba, dame el libro de Génesis Mateo 4 y versículo 15, para que podamos ver que estos gentiles que Pablo estaba predicando no se refiere a ningún hombre blanco, a ningún chino, a ningún hombre de Arabia, a ningún indio. Está hablando de Israel que estaba bajo las costumbres de las naciones. Mateo 4 y 15. Mateo 4 y 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftali. Matthew 4 and 15. Go ahead, read it again. Tierra de Zabulón Aquí está hablando de la tierra de Zabulón. Zabulón es un tribu de Israel. Go ahead. y tierra de Neftali. Y la tierra de Neftali. Recuerda, Neftali es otro tribu de Israel. Go ahead. Camino del mar, Camino del mar, ahí viven. al otro lado del Jordán. Ajá. Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Dios llamó a ellos los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque estaban bajo las costumbres de las naciones, de los gentiles verdaderos. ¿Ok? Vamos a regresar, vamos a ir a Romanos capítulo 1 otra vez. Entonces estamos entendiendo que Pablo, un tiempo estaba destruyendo la iglesia, pero Dios lo llamó desde el principio y en el tiempo de Roma, ¿ok? En el tiempo de ¿cómo se dice? De esa era o esa época, right? Él llamó a él para que él pueda predicar a los gentiles, ¿ok? Vamos a regresar a Romanos 1 y versículo 1 otra vez. Romanos 1 y 1. Pablo, siervo de Jesucristo, Siervo de Jesucristo. llamado a ser apóstol, Él era llamado para ser un apóstol. ¿Para quién? Para los gentiles. Go ahead. apartado para el evangelio de Dios, Apartado para el evangelio de Dios, para predicar a los gentiles, a los israelitas, go ahead, que están en Roma, en Gálata, go ahead, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora estamos hablando de quién, de Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo. Aquí está la prueba. Léelo otra vez, versículo 2.
que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ok, el él se refiere a Jesucristo. Él era prometido antes por sus profetas, que era de la linaje de, oh, no, perdón, que los profetas, porque los profetas profetizó de Jesucristo. Vamos a leer eso. Dame eso en Lucas 1 y versículo 68, por favor. Lucas 1 y versículo 68. Luke 1 and 68. El libro de Lucas 1:68. Bendito el Señor, Dios de Israel, Bendito el Señor de Israel, go ahead, que ha visitado y remidó a su pueblo. que ha visitado y remitió a su pueblo. ¿Su pueblo es quién? Israel, go ahead. Y nos levantó un poderoso Salvador Un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, en la casa de David su siervo, porque él viene de la semilla de David, go ahead. como habló por boca de sus santos profetas. Mira lo que dice ahí, como habló por boca de sus santos profetas. Los profetas profetizó de Jesucristo. Moisés, David, Salomón, ¿quién más? Ezequiel, Daniel, Sí, Zacarías, Jeremías, Isaías. Isaías, Jeremías, todos ellos hablaron de quién? De Jesucristo. Esto es lo que estamos leyendo ahora, go ahead. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Que fueron desde el principio. Desde el principio estaban hablando de Jesucristo, que Él iba a venir y morir para la casa de Israel, que él iba a venir para sufrir para la nación de Israel, para que podamos ¿qué? Para que podamos arrepentir, para que nosotros podamos ¿qué? Obtener la salvación, porque bajo la ley de sacrificio, bajo Moisés, eso no era bueno para nosotros, porque estamos haciendo ¿qué? Sí. Sacrificando, haciendo pecado. Oh, yo hice un pecado, ok, ya es hora a sacrificar otra vez. Y no estaban aprendiendo tener temor a Dios. Ahora tenemos un mejor sacrificio. ¿Quién? Jesucristo, ok. Vamos a regresar, Romanos 1 y versículo 2. El libro de Romanos 1 y 2. Que él había prometido antes por sus profetas. Ajá, por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, go ahead. En las santas escrituras. En las santas escrituras. Todos los profetas hablaron de Jesucristo. Aquí está otro. Dame 1 Pedro 1 y 10, por favor. 1 Pedro 1 y versículo 10. 1 Peter 1 and verse 10. El libro de 1 Pedro 1 y 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ajá, la gracia se refiere a Jesucristo. Go ahead. Inquirieron y diligentemente. Inquirieron diligentemente ¿de qué? Indagaron acerca de esta salvación. Porque ellos querían salvación. Ellos querían salvación. Estaban inquiriendo, ¿ok? Estaban inquiriendo en esta Biblia. You understand? Estaban inquiriendo porque querían saber de Jesucristo, que es la gracia. Go ahead. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿El Espíritu de qué? De Cristo. El Espíritu de Cristo, go ahead, que estaba en ellos. que estaban en ellos. Entonces lo que está diciendo la Biblia es esto. Isaías tenía ¿qué? El Espíritu Santo de Jesucristo. Ezequiel tenía el Espíritu Santo de Jesucristo. Zacarías, todos ellos tenían el Espíritu Santo de Jesucristo. El Espíritu Santo no es una cosa nuevo, ¿ok? Que Él dio a nosotros cuando Él estaba caminando en el mundo. No, el Espíritu Santo era del principio. El Espíritu Santo se refiere al el Espíritu de Jesucristo, que te da a usted ¿qué? Entendimiento, que da a usted sabiduría, que da a usted vida. ¿Sí me entiende? Y los profetas tenían esto, entre ellos, ¿ok? Dios habló por los profetas, ¿ok? Vamos a regresar. Romanos 1 y versículo 2 otra vez. Romanos 1 y 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Acerca de su Hijo Jesucristo. Pablo siempre va a hablar de Jesucristo porque recuerda, Jesucristo, dame eso en Juan 14 y versículo 6, por favor. John 14 and 6. Él va a hablar de Cristo porque Cristo es muy importante. Es una persona muy importante para nosotros, ¿ok? Porque esa única persona
que puede dar a nosotros salvación. Léalo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino Yo soy el camino y la verdad y la verdad y la vida. y la vida. Go ahead. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede venir al Padre sino por Jesucristo. Por eso Pablo habló de Jesucristo, porque él dio a él perdón de pecados. Y nosotros vamos a hablar de Jesucristo porque Jesucristo va a dar a nosotros y a ustedes salvación y perdón de pecados. Él es el camino, la verdad, y nadie puede tener una relación con el Padre si tú no tienes una relación con Jesucristo. Si tú no crees en Jesucristo, si tú no guardas sus mandamientos, tú no tienes ningún parte con el Padre Dios, ¿ok? Romano 1 otra vez, y vamos a leer el versículo, ¿qué? ¿3? 3. Yeah. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Que era de la linaje de David. Eso quiere decir que Jesucristo era un hombre. Él tenía sangre, él tenía piel, él tenía pelo, él tenía todo eso. Él era un hombre como nosotros. Mira esto, dame Hebreos capítulo 2 y versículo 16. Esta es una cosa, Hebrews 2 and 16, please. Esta es una cosa muy importante porque hay gente que piensa que Dios, el Padre, es un espíritu que está ahí como una luz, como una fantasma. Un espíritu que tiene muchos colores. Que tiene muchos colores. Blanco, chino, indio. Todo, right? La gente cree eso, pero la Biblia dice diferente. Dame Hebreos 2 y versículo 16. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, No socorrió a los ángeles, está hablando de Jesucristo, go ahead. sino que socorrió a la descendencia de Abraham. De la descendencia de Abraham. Él viene de la sangre, de la semilla de Abraham, Isaac, Jacob, David, go ahead. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él era semejante a sus hermanos, porque recuerda, Jesucristo tenía hermanos, ¿ok? Él era de la misma semejante. Quiere decir que él tenía piel, él tenía pelo, él tenía pensamientos. Él sufrió los pensamientos que nuestra gente sufre hoy en día. Por ejemplo, ¿tú no piensas que Jesucristo pensó de ser maldad? Él no lo hizo, pero él lo pensó. Aquí está la prueba, léalo. Para venir a ser misericordioso Para que él puede ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, Ajá. para expiar los pecados del pueblo. Ajá, go ahead. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Él también era tentado de todas las costumbres, de todas las mentiras de Satanás, de todas las mentiras de este mundo, de adulterio, de robando, dame más. Sí. ¿Cómo dice? Ajá, alcohólico. Yeah, ¿así lo dice? Okay. Oye, y oficial, y la gente no piensa. Yeah. Jesucristo era el varón de los varones. Right. He was a bad man. Entonces, y la gente no piensa que las mujeres no tratan de acercarse a él. Exacto. Como los líderes de nosotros. Como los Las líderes de mujeres. nosotros, exacto. They try to trap you up. They try to, tratan de, ¿me entiendes? Poner una trompieza Sí, a sí, usted para destruirte. De la misma manera con Jesucristo. Él era tentado de todo que nosotros están tentados. ¿Sí me entiende? Vamos a regresar ahora. No. Sigue leyendo ese Hebreos 2 y 16 porque hay una cosa que no leímos. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, Ajá. sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Go ahead. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, Él era semejante a sus hermanos. para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, Mira esto. para expiar los pecados del pueblo. Para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Él también era tentado, go ahead. es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, Él es poderoso a los que están tentados hoy en día. Él puede decir, mira, yo entiendo por qué estás pensando de esta cosa mal. Yo entiendo
que la razón que tú estás pensando esto es por esto, por por este pecado aquí. Tú estás pensando de esa mujer y yo lo entiendo porque yo también, cuando yo estaba caminando el mundo, en mi carne, yo también tenía los mismos pensamientos, pero hay que batallar. Él es un ejemplo para nosotros, un buen ejemplo para nosotros. Vamos a regresar. Romanos 1 y versículo 3. Romanos 1 y 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Según la carne. Entonces lo que está diciendo la Biblia, él caminó en la carne. Él tenía piel, él tenía sangre, tenía pelo, él tenía la misma mentalidad de nosotros. Pues cuando yo digo la misma mentalidad, no estoy diciendo que somos lo mismo, pero lo que estoy diciendo es, él tenía esos pensamientos también. Recuerda, Satanás quería tentar a él y lo tentó, right? Pero, ¿quién ganó la batalla? Jesucristo, porque él no hizo las acciones de sus pensamientos, ¿ok? Sigue leyendo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y él era declarado un hijo de Dios con poder, porque cuando él estaba caminando en el mundo, todo el mundo, pues eran muchos que no creían que él era el hijo de Dios. Pero cuando él murió, era una cosa que pasó, que dio o declaró que él es el hijo de Dios con poder. Vamos a leer eso. Dame Mateo 27, Matthew 27 and verse 50. Mateo 27 y versículo 50. Mateo 27 y 50. Mateo 27 y 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora él murió, go ahead. Y he aquí, el velo del templo He aquí, cuando él murió, el velo del templo, se rasgó en dos, go ahead. de arriba abajo. Ajá. Y la tierra tembló. Y la tierra tembló. Esto está pasando, esto pasó después de su matanza, go ahead. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Ajá, y se abrieron los sepulcros, go ahead. sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido Todos los santos que estaban muertos, ¿qué pasó? se levantaron. Se levantaron, se levantaron. ¿Eso es qué? Eso es poder. Cuando él murió, todo el mundo ya sabe, porque cuando él murió, todo esto está pasando. Ahora la gente está pensando, wow, este de verdad era el Hijo de Dios, con poder, go ahead. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y aparecieron a muchos. ¿Eso es qué? Eso es poder. Eso es poder. Vamos a regresar. Romanos 1 otra vez. Romans 1 and verse 4. Romanos 1 y 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, Con poder. Leímos de ese poder, go ahead. según el Espíritu de santidad, Según el Espíritu de santidad, go ahead. por la resurrección Ajá. de entre los muertos. Ajá, porque él se murió, pero él ¿cómo dice? Resurrección Resurrección, go ahead. de entre los muertos, Go ahead. y por quien recibimos la gracia y el apostolado, Y por él recibimos la gracia y el apostolado, go ahead. por la obediencia a la fe en todas las naciones. En todas las naciones. Y todas las naciones aquí se refiere a quién? A los israelitas que eran desparecidos entre todas las naciones. Aquí da la prueba. Santiago 1 y versículo 1. Ya lo sabe. Santiago, James 1 and 1. James 1 and 1. Recuerda que tenemos un chicano allá atrás. Hay que hablar un poco inglés. All right? Santiago 1 y versículo 1. Santiago 1 y 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Go ahead. a las 12 tribus A las 12 tribus que están en la dispersión. que están en la dispersión entre las naciones. Dame eso en Deuteronomio 4 y versículo 27. Para que la gente pueda entender que esto no está hablando de todas las naciones. Está hablando de Israel, que estaban desparecidos en todas las naciones. Deuteronomy 4 and 27. Deuteronomio 4, 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, Entre los pueblos, go ahead. y que daréis pocos en número entre las naciones. Entre las naciones. Entonces Dios despareció a los israelitas entre las naciones. ¿Por qué? Por causa
de pecado. ¿Ok? Vamos a regresar. Romanos 1 y vamos a leer versículo 5 otra vez. Romanos 1 y 5. ¿Y por quién recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre? Por amor de su nombre. Y cuando tú crees en Dios y tú crees en su nombre, porque cuando ahí donde dice por su nombre, está diciendo, si tú crees en este hombre Jesucristo, hay que guardar los mandamientos. Porque mira eso, dame Timoteo. Timothy's. ¿Dónde está? Donde dice, si usted sigue a él y cree en su nombre. Oh, aquí está. Dame 2 Timoteo, 2 Timothy 2 and 19. 2 Timoteo 2 y versículo 19. Segundo Timoteo 2 y 19. Y 19. Porque hay muchos que dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Jesucristo, mi Salvador Jesucristo. Pero eso es lo que quiere decir si tú crees en el nombre de Jesucristo. Go ahead. Pero el fundamento de Dios está firme, Está firme, go ahead. teniendo este celo. Ajá. Conoce el Señor a los que son suyos La Biblia dice que Dios conoce suyos. Go ahead. y apartese Y aparte, aquí está el punto, apartese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú estás diciendo que tú crees en Cristo, hay que apartar del pecado. Ese es el punto. ¿Sí me entiende? Vamos a regresar a Romanos 1. Romanos capítulo 1 y vamos a leer versículo 5 ahora. No. Versículo 6. 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Nosotros somos llamados de Jesucristo. Somos llamados desde el principio. ¿Para qué? Para guardar los mandamientos, para tener fe en Cristo. Dame eso. ¿Quién son los llamados? Vamos a ir a Isaías 48 y 12. Isaiah 48 and 12. Isaías 48 y 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, Óyeme, Jacob, y tú, Israel, ustedes llamados negros, hispanos y nativoamericanos. Go ahead. ¿a quién llamé? ¿A quién qué? ¿A quién llamé? ¿A quién llamé? Él no llamó las otras naciones. Él llamó a ustedes, hispanos, negros, nativoamericanos. Ustedes son los verdaderos israelitas. El hombre caucásico que está viviendo ahora en Jerusalén es falso. No es el verdadero judío. No es el verdadero israelita. Son mentirosos. Robó tu identidad. Ustedes son los israelitas. Vamos a regresar. Entonces, aquí está hablando Pablo. ¿Con quién? Con los israelitas que están en la iglesia de Roma. ¿Ok? Go ahead. Romanos 1 y 6. Ya. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A ser de Jesucristo. Somos de Jesucristo. Lee. A todo lo que estáis en Roma. A todos ustedes que están en Roma. Que están en Roma. Todos ustedes que están en Roma. Go ahead. Amados de Dios. ¿Qué? Amados de Dios. Amados de Dios. ¿A dónde en la Biblia podemos leer que Dios ama a un caucásico, una persona de Arabia, un indio? ¿A dónde en la Biblia podemos leer que Él ama a un chino? Háblame. No lo podemos leer. Pero Dios ama a quién? Israel. A Israel. Aquí está la prueba. Dame eso en Baruch 4 y 1. Vamos a ir a Baruch 4 and 1. Vamos a leer esto. No. Ahí está. Vamos a Baruch, donde habla de que él ama a Israel. The beloved. What is that, Baruch? 3:36. Exacto. El libro de Baruch 3:36. 3:36. Baruch 3:36. Go ahead. Él ha encontrado todo el camino de conocimiento. Él se refiere a Dios. Él ha encontrado todo entendimiento. Y lo ha dado a Jacob, Y él dio todo ese entendimiento a Jacob. Go ahead. su siervo, y a Israel, su amado. Y a Israel, su amado. Dios ama a ustedes israelitas. Vamos a regresar. Romanos 1. Romanos capítulo 1 y vamos a leer versículo 7. Romanos 1 y 7. A todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, Amados de Dios, llamados a ser santos. llamados a ser santos. ¿Quién son los santos? Dame la escritura, por favor. Psalms 148 and 14.
Vamos a ir a Salmos 148 y versículo 14 para que podamos ver quién son los santos. Salmos 148 y 14. Él ha exaltado el poder de su pueblo. De su pueblo. Recuerda, el pueblo de Dios es ¿quién? Israel. Go ahead. Alabenle todos sus santos, Alabémosle todos sus santos. los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. ¿Quién son los santos? Los hijos de Israel. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Esto me da mucho gozo porque todo el mundo cree que los judíos están ahora en Jerusalén, right? Pero la Biblia nos está diciendo que los verdaderos israelitas son nosotros y que esta Biblia pertenece ¿para quién? Para nosotros, que no tenemos nada en este mundo. Nomás tenemos esta Biblia. Romanos 1 y versículo 7 otra vez. Romanos 1 y 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, Amados de Dios, llamados a ser santos, los israelitas, go ahead. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Ahora mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Los que están en Roma, ¿no? Dame Hechos, capítulo 2 y versículo 10. Todos los que están en Roma. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Acts 2 and 10. Aquí está la prueba que los que están en Roma se refiere a los judíos. Come on. Hechos 2 y 10. ¿Sabe qué? Vamos a empezar en versículo 5, verse 5. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos. ¿Quién? Judíos. No, caucásicos. Judíos. Judíos, go ahead. Varones. Sorry. Varones piadosos. Perdón. Varones piadosos que guardaron los mandamientos, ¿ok? Go ahead. De todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué? Recuerda Santiago 1 y 1. Recuerda Deuteronomio 4, 27. Deuteronomio 28 y versículo 64. Right? Entonces, los judíos estaban entre todas las naciones y vamos a leer uno de esas naciones. Versículo 10. Versículo 10. En Frigia y Pamfilia, en Egipto En Egipto puede encontrar israelitas. y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí, Y romanos aquí. Los judíos estaban también en Roma. Go ahead. residentes, tanto judíos como proselitos. Ajá, entonces vamos a regresar. Estamos sabiendo que este libro, Romanos, era escrito ¿para quién? Para ustedes, judíos. Go ahead. Romanos 1 y 7. A todos los que estáis en Roma, A todos los que están en Roma. ¿Quién estaban en Roma? Los israelitas. Go ahead. amados de Dios, Ajá. llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Go ahead. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Todo el mundo se refiere a nosotros, ¿ok? Ahí dice, ¿dónde está? Versículo 8, ¿no? Ahí dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En este tiempo, el mundo que Pablo está refiriendo era allá en Asia, porque recuerda que esta parte del mundo, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, no era habitado en mucha manera. ¿Ok? Pueden encontrar un poco de gente aquí, claro, ¿no? Pero en ese momento la palabra de Dios estaba muy poderoso en Asia, ¿ok? En Roma, en Gálata, allá en Jerusalén, en África, ¿ok? Por eso ahí dice, en todo el mundo. En ese tiempo estaba hablando de Asia Minor, ¿ok? Y esas partes ahí, Asia Minor. Sigue leyendo, por favor. 9. Porque testigo mí es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. En el evangelio de su Hijo. Leo otra vez, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, A quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. en el evangelio de su Hijo. Vamos a leer eso. Vamos a leer a Juan capítulo 4 y versículo 23. Porque él dijo que él es un siervo a Dios en su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Juan 5 y versículo, John 5, is that what I said? 5 and 23.
El libro de Juan 5 y 23. Para que todos. 4:23, perdón. 4:23. 4:23. Ya. Mira lo El que libro dice de aquí. Juan 4 y 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. En espíritu, en la mentalidad. Hay que honrar a Dios en la mentalidad. Hay que ser una persona piadoso, como dijo en Hechos, ¿no? Hay que ser una persona que guarda los mandamientos cuando nadie te está viendo. Eso es lo que está diciendo aquí. Un día, los que honran a Dios van a servir a Dios en espíritu. Porque recuerda, antes estaban caminando al templo para servir a Dios. Estaban orando en el templo, dando sus sacrificios, esto y esto, ¿no? Pero cuando Él murió y el templo era destruido en el tiempo de los romanos, por ejemplo, 70 AD, ¿ah? La Biblia dice que hay que servir a Él con tu espíritu, con tu mentalidad. Go ahead. Y en verdad, Y ya saben que es la verdad. Dame eso, la verdad. Dame la verdad en Juan 17 y 17. Yes. John 17:17. el libro de Juan 17 y 17. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Guardando los mandamientos es la verdad. La Biblia dice que hay que honrar a Él con tu espíritu y con verdad. Let's go back. Romans 1 and verse 9. El libro de Romanos 1 y 9. Porque testigo mío es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Entonces Pablo siempre estaba orando. ¿Para quién? Para los israelitas que estaban en Roma. Para todas las iglesias, porque él era un líder. ¿Ok? Él era un obispo, ¿no? Él era un obispo de las iglesias en Roma, en Gálata, en Tesalonicenses. ¿Así lo dice? Ok, all right. So, todos esos lugares, él era un obispo, él era un líder. Y él siempre estaba orando para los santos que estaban ahí. Porque Pablo amó a su gente. Él amó a su gente. Y así necesitamos ser nosotros. Hay que amar a nuestra gente. Hay que amar a los santos. Hay que amar a las ovejas. ¿Ok? Go ahead. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque él quería ver a ellos. Go ahead. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, Algún don espiritual. Go ahead. a fin de que seáis confirmados. Ajá, entonces ahí dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Algún don espiritual. ¿Qué es el don espiritual? Vamos a ver. Dame el libro de Romanos 6:23 primero. El libro de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Romans 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si tú sigues en tu pecado vas a morir. Go ahead. Mas la dádiva de Dios Más la dádiva de Dios o el don del Espíritu es ¿qué? es vida eterna. El don del Espíritu es la vida eterna. Ahora, vamos a ir aquí. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4 y 12. Ephesians 4 and 12. El don del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí. 4 y 12. Vamos a leer el don del Espíritu Santo. Efesios 4 y 2. 12. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, Para la obra de ministerio, go ahead. para la edificación del cuerpo de Cristo, Para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos trabajando juntos para que podamos traer ¿qué? La gente a Jesucristo, la gente a la Biblia, para que puedan entender. Hay que juntar, go ahead. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Para que podamos estar
unidos en la fe de Jesucristo. Go ahead. de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y en el conocimiento del Hijo de Dios. Esto es el don del Espíritu. El entendimiento de Jesucristo es el don del Espíritu. Pablo quería enseñar a ellos más y más de Jesucristo. Porque aquí en esta Biblia tú puedes encontrar a Jesucristo, su vida, la profecía de Él, que Él iba a venir. Tú puedes leer eso en Isaías, Ezequiel. Él quería dar a ellos más entendimiento a Jesucristo. ¿Ok? Y mucho más a sus obras, porque sus obras era ¿qué? Guardar los mandamientos. Él quería que la gente en Roma entendieran Jesucristo. Léelo otra vez, versículo 13. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Go ahead. A un varón perfecto, Porque eso es nuestro propósito para ser perfecto. Go ahead. a la medida de la estatura del plenitud de Cristo. Ajá, ok, vamos a regresar ahora. Vamos a regresar Romanos 1 y 11, Romans 1:11. Romanos 1 y 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. A un don espiritual. El don espiritual es el entendimiento de Jesucristo. El don espiritual se refiere a qué? Se refiere a la vida eterna. Romanos 6:23, por ejemplo. Right? Go ahead. A fin de que seáis confirmados. A fin que estáis confirmados. Ahora, vamos a ir aquí. Dame el libro de Colosenses 2 y 5. Colosenses 2 y versículo 5. Estamos leyendo que Pablo está enseñando a ellos, Jesucristo, para que puedan estar confirmados. ¿De qué? Del entendimiento de Jesucristo. Colosenses 2 y 5. Porque aunque, Colossians 2 and 5, excuse me, go ahead. porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden Y mirando tu buen orden, go ahead. y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Y la qué? Perdona, perdí. Y la firmeza ¿Y la firmeza de qué? de vuestra fe en Cristo. De vuestra fe en Cristo, confirmando a la gente en Roma. ¿De qué? ¿De la fundación de quién? De Jesucristo. ¿Sigue leyendo? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andar en Él. Hay que seguir en sus pisados. Él era perfecto. ¿Ok? Él era perfecto. Go ahead. Arraigados y sobreedificados en Él. En Él, right? So hay que aprender Jesucristo para que podamos ser perfectos, para que podamos tener una fundación poderoso. Go ahead. Y confirmados en la fe. Y confirmados en la fe. ¿Ok? Eso es nuestro trabajo, Isaías, ¿sí o no? Para confirmar a la gente, para confirmar a las ovejas de Israel, para que ellos puedan entender Jesucristo, para que ellos puedan entender cómo puedo ser como Jesucristo, porque este hombre era perfecto. Y la Biblia dice que hay que convertir, hay que ser diferente, hay que cambiar tu vida. Hay que ser perfecto, ¿para qué? Para que tú puedas recibir el don del Espíritu, que es ¿qué? La vida eterna, para que podamos vivir para siempre. Eso es lo que queremos nosotros. Y hay que enseñar a ustedes. Go ahead, read it again. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe. Confirmados en la fe, go ahead. Así como habéis sido enseñados. Ok, vamos a regresar. Romanos 1 y versículo 11 otra vez. Romanos 1 y 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. En el entendimiento de Jesucristo, go ahead. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ajá. Y lo que está diciendo esto es, esta Biblia junta a nuestra gente. ¿Sí me entiende? Yo conozco gente ahora que yo nunca iba a conocer si no era por esta Biblia. Yo conozco gente que en el mundo yo nunca pensaba hablar con ellos. ¿Sí me entiende? Porque somos diferentes. Tenemos diferentes vidas. Tenemos diferentes ideas. O teníamos diferentes ideas. Entonces, esta Biblia junta a nosotros. Por eso él dice ahí, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. La razón que estamos juntos ahora es por esta Biblia, por Jesucristo. ¿Ok? Go ahead.
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me ha propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, Algún fruto, como entre los demás gentiles. para tener también entre vosotros algún fruto. ¿Qué es el fruto que está hablando? ¿Qué es el fruto que está hablando? Vamos a ir a 1 Corintios 3 y 6. Ok. Él dice que él quería tener también entre vosotros algún fruto. Ok, algún fruto. 1 Corintios 3 y versículo 6. 1 1 Corinthians 3, 6. Corintios 3 y 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces Pablo dijo, yo planté, yo dio la semilla, yo predicó la palabra, pero ahí dice que el hombre, ¿cómo se llama él? Apolo, él regó. Eso quiere decir que una persona te puede enseñar la palabra de Dios, ¿ok? Por ejemplo, con Pablo. Él enseñó la palabra, pero otra persona puede poner agua en la semilla para que la semilla pueda crecer, hacer una planta, ¿ok? Eso quiere decir que todos nosotros tenemos un trabajo. Yo predico a esta persona, pero mi hermano Isaías da a él la leche de la palabra de Dios, el básico de la palabra para que él pueda crecer en la fe en Cristo, ¿ok? Go ahead. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero el crecimiento es de Dios, porque Dios es el que da el entendimiento, ¿ok? Go ahead. Así que ni el que planta es algo, Entonces, no importa la persona que planta, que predica la palabra, ni el que riega, ni el que riega, go ahead, sino Dios, porque Dios es el que da qué, que da el crecimiento. que da el crecimiento. ¿Para qué? Para crecer fruto, para que esa semilla pueda ser una planta y para que esa planta pueda tener fruto que es bueno. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando regresamos a Romanos 1 y versículo 13 otra vez, Romans 1 and 13, cuando está hablando del fruto, está hablando de quién? De la nación de Israel, del cuerpo, ¿ok? De la congregación. Él quería crecer la congregación, porque eso es nuestro trabajo. Yeah, go ahead. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me ha propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, Ajá, para tener también entre vosotros algún fruto, ok. como entre los demás gentiles. Como entre los demás gentiles. Porque recuerda, él era un líder en otras iglesias, ¿ok? En Gálatas, por ejemplo. Tú podías encontrar quién? Gentiles, que era de la nación de Israel, en Gálatas, ¿ok? Tú puedes encontrar gentiles en otra iglesia como de los Efesios. En los Corintios, exacto. Entonces, podía encontrar gentiles en esas iglesias también. Porque los gentiles que son de la nación de Israel, que antes estaban sirviendo dioses ajenos, ahora están juntos con los judíos, ¿ok? En una iglesia. De la misma manera como hoy en día. Yo soy un latino, un hispano. Ok, eso es lo que dice el hombre blanco, el caucásico. Yo sé que yo soy Israel, pero el mundo me dice que soy hispano. Pero yo estoy caminando y estoy hablando con una persona que es negro. ¿Ok? ¿Sí me entiende? Ahora estamos juntando los gentiles con los judíos en ese tiempo. De la misma manera hoy en día, un hispano con un negro. ¿Ok? Juntando con Jesucristo. ¿Ok? Go ahead. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ajá, ¿soy de qué? Deudor. Deudor. ¿Por qué dijo él que soy deudor? Dame Romanos 11 y versículo 13. Él tenía un propósito. Dios o Jesucristo dio a Pablo un propósito muy particular. Por eso él dijo ahí, yo soy deudor. ¿Ok? ¿De quién? De los gentiles. Romans 11 and verse 13. Romanos 11 y 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Porque a vosotros hablo, gentiles. Recuerda, otra vez para la gente, para que no están confundidos. ¿Quién son los gentiles? Los gentiles se refiere a la casa de Israel. Aquí está la prueba. Dame versículo 30. ¿Dónde está el versículo donde habla de Israel? 11 y versículo 26. Romanos 11, 26. Romans 11, 26. Y luego,
Todo Israel, ¿Todo quién? todo Israel Los gentiles son los israelitas. Go ahead. será salvo. Será salvo, será salvo. Van a tener salvación. Ahora vamos a leer otra vez, versículo 13. Romanos 11 y 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, Ajá. por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. A los gentiles, go ahead. Honro mi ministerio. Honro mi ministerio, honro mi ministerio. Por eso él dice en Romanos 1 y 14, a los griegos y no los griegos. Recuerda, eran israelitas que estaban en la ¿qué? En la cautiverio de los griegos, haciendo las obras de los griegos. Por eso él dijo ahí, ustedes que son griegos, porque están caminando los costumbres de los griegos, yo hablo a ustedes porque es mi trabajo a predicar la palabra a usted. Y también, a los que no son griegos, también a la gente que estaban creciendo bajo la ley de Moisés, que no estaban sirviendo los costumbres de los griegos, que estaban bajo la ley de Moisés, que creció aprendiendo la ley. Por eso dice ahí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Los sabios eran ¿quién? Los sabios eran esas personas que tenían mucho entendimiento en las cosas del mundo. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, right? Te voy a dar un ejemplo. Dame Hechos 17 y 18. Acts 17 and verse 18. Mira lo que dice aquí. Hechos 17 y 18. Y algunos filósofos de los epicureos ¿Qué eran? Filósofos. Filósofos. Filósofos, go ahead. y de los estoicos Ajá. disputaban con él. Disputaban con él, go ahead. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Entonces, esta gente tenían entendimiento, tenían sabiduría de las cosas del mundo. Eran muy sabios en las cosas del mundo. Go ahead. Porque los predicaba el evangelio de Jesús Ajá. y de la resurrección. Right. Go ahead. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ellos querían saber, ¿qué es lo que tú estás hablando, Pablo? Yo quiero saber qué es lo que tú estás diciendo, porque ellos siempre, pues, voy a decir en la próxima escritura. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Ajá. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque ellos siempre querían aprender una nueva doctrina, un entendimiento nuevo. Siempre querían aprender esto. Go ahead. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Siempre querían oír algo nuevo o decir algo nuevo. Esta gente son sabios del mundo. Vamos a regresar. Romanos 1, otra vez. Romanos 1 y versículo 14 otra vez. Romanos 1 y 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. A sabios y a no sabios. Entonces eran griegos, eran israelitas que estaban caminando en los costumbres de griegos, que eran sabios en el entendimiento del mundo, y también eran griegos que no eran sabios. Y cuando tú lees la historia, los que no eran sabios era la gente que no podían hablar la lengua o la idioma de los griegos, ¿ok? Ellos se refieren a no sabios en este tiempo. Los que no tenían entendimiento también no podían hablar correctamente la idioma de los griegos. Entonces los griegos, right? Los que estaban caminando, los israelitas que estaban caminando como los griegos, dijo a ellos que no podían hablar la idioma de los griegos, que no tenían entendimiento, que no eran sabios, ¿ok? Por eso Pablo dice, mira, yo soy un deudor a todos ellos, a los sabios, a los no sabios, a los griegos y a los judíos. Go ahead. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, Ajá. que estáis en Roma. Ok, go ahead. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al Go ahead. judío primeramente y también al griego. Ok, vamos a leer otra vez, Romanos versículo 16. 1 y 16. Romanos 1:16.
porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Romans 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Él no tiene vergüenza del evangelio de Cristo. Go ahead. Porque es poder de Dios Porque esta palabra es poder de Dios. Go ahead. para salvación a todo aquel que cree. Entonces esta palabra va a dar a nosotros salvación si usted cree en esta palabra. Es la poder de Jesucristo. Vamos a regresar, pero vamos a ir a Efesios 1 y versículo 18. Ephesians 1 and 18. El poder de Cristo. El poder del evangelio, de la palabra. Efesios 1 y vamos a leer versículo 18. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, En los santos, go ahead. y cuál la supiremente grandeza de su poder, ¿De su qué? de su poder, De su poder, go ahead. con nosotros, los que creemos, Los que creemos que en el evangelio de Jesucristo, go ahead. según la operación del poder de su fuerza. Ajá, entonces esta palabra es poderoso. Creyendo en Jesucristo es poderoso. ¿Para qué? Para la salvación. Para la salvación. ¿Ok? Vamos a ir a Romanos 1 otra vez y versículo 16 otra vez. Romans 1:16. Romanos 1:16. How much time I got, y'all? Go ahead. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación Porque es poder de Dios a salvación, go ahead. a todo aquel que cree, Ajá. al judío primeramente Al judío primeramente, go ahead. y también al griego. Y también al griego, y también al griego. ¿Por qué dice eso? Dame Zacarías 12 y 7. Zechariah 12 and 7. Porque ahí dice al judío primero. Zacarías 12 y versículo 7. Es una razón que está diciendo que al judío primero y después al griego. ¿Ok? Come on. Alguien ayuda a mi hermano. ¿Ok? Alguien ayuda a mi hermano. Es un libro difícil. Yo te ayudo, mira. Yo te ayudo. Aquí está. Tú tienes tu cosa ahí, ¿no? Aquí está Zacarías. Hay que ayudar a mi hermano. Está bien, está bien. Hay que tener paciencia. Go ahead. ¿Cuál? Versículo 7. 12 y 7. Zacarías 12 y 7. Y libraré Jehová las tiendas de Judá primero. ¿Las tienes de quién? De Judá primero. Entonces la Biblia profetizó que Judá o los judíos iban a aprender de Cristo primero. Esto es la profecía. Por eso Pablo dijo lo que él dijo. Hay que levantar a los judíos primero. Hay que enseñar a los judíos primero. Hay un orden. ¿Ok? Hay que seguir en el orden de Dios. ¿Ok? Vamos a regresar. Vamos a regresar. Romans 1 and verse 15 again. 16, I mean. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Al judío primeramente. ¿Sabe por qué? Porque Zacarías 2 y 7 dice que Judá hay que levantar primero. ¿Ok? Go ahead. Y también al griego. Y también al griego. Ahora, vamos a hablar un poco de este griego. ¿Quién es este griego? Porque Pablo está hablando del griego, el gentil, el griego, right? Dame segundo Macabeos, capítulo 6 y versículo 6. Para que ustedes puedan entender que este griego aquí, 2 Maccabees 6 and 6, para que ustedes puedan entender, aprender que los griegos aquí no se refiere a ningún caucásico. Se refiere a Israel que estaba bajo las costumbres de los griegos. Pero aquí está la prueba porque a la gente necesita entender la razón que dice, porque dice aquí griego. Pero tú me dijo que esta Biblia era para Israel. Sí, es para Israel. Pero en este momento eran llamados griegos. Go ahead. Segundo Macabeos 6 y 6. Tampoco era lícito para un hombre mantener los días sábados
o las fiestas antiguas. Entonces no podían guardar estos días que son especiales para Dios, porque estaban ¿qué? Bajo el cautiverio de los griegos. ¿Cómo sabe eso? Vamos a ir a primer Macabeo 1:1. First Maccabees 1:1. Para que podamos leer de cuál cautiverio era esto. Primer Macabeos 1:1. Y sucedió después de que Alejandro, hijo de Felipe, el macedonio, El macedonio, quien salió de la tierra de Getim, había derrotado a Darías, Darius era el rey del Persa. Go ahead. rey de los persas y los medos, que reinó en su lugar, el primero sobre Grecia. ¿Sobre qué? Grecia. Sobre Grecia. Este hombre aquí es un verdadero griego. Un verdadero griego. Y cuando ellos puso nuestra gente en el cautiverio, ¿qué pasó? Ellos enseñó a nosotros y forzó a nosotros a aprender ¿qué? A aprender sus costumbres. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Dame versículo 15. Versículo 15. Y se hicieron incircuncisos Y si hicieron, verse 15, y si hicieron incircuncisios, go ahead. y abandonaron el pacto santo. Entonces eran israelitas que de verdad no eran israelitas porque no estaban guardando los mandamientos y no querían seguir los mandamientos. Querían aprender los costumbres de los griegos. ¿Qué dijo otra vez? 15. Y se hicieron incircuncisos. Y cuando dice que se hicieron incircuncisos, está diciendo de la mentalidad. Porque claramente, si tú eres circuncision, tú no puedes poner tu carne atrás, right? Tú no lo puedes hacer. Está diciendo que en la mentalidad ya son incircuncisios. Ya no están guardando los mandamientos. Ya están bajo o quieren aprender los costumbres de los griegos. Quieren honrar sus ídolos y hacer las cosas que ellos están haciendo. Lee otra vez. Y se hicieron incircuncisos. Y abandonaron el pacto santo. Go ahead. Y se unieron a las naciones. Y se unieron a las naciones. Por eso en el Nuevo Testamento Dios llama a ellos ¿qué? Gentiles. Porque querían hacer lo que hacen los gentiles. Go ahead. Y se vendieron para hacer malicia. Ok, ahora vamos a regresar a 2 Macabeos 6:6. 2 Maccabees 6:6. Segundo Macabeos 6:6. Tampoco era lícito para un hombre mantener los días sábados. Un hombre de Judá, un hombre de Israel, a hacer sus días como el sábado. Go ahead. O las fiestas antiguas. Ajá. O que se profesen a sí mismo en absoluto ser un judío. Wow. Entonces él dijo, este rey, dijo a la gente que tú no puedes guardar tus leyes y tú no puedes decir que tú eres judío. Entonces, si tú no dices que, si yo hago un orden que tú no puedes decir que tú eres judío, ¿qué vas a decir usted? Yo voy a seguir las naciones. ¿Ah? Yo voy a seguir las otras naciones. Exacto. Entonces ya yo te puedo llamar un griego porque estás haciendo las cosas que están haciendo nuestros griegos. ¿Ok? Go ahead. 7. Y en el día del nacimiento del rey, todos los meses ellos fueron traídos por amarga restricción. Por amarga restricción. Go ahead. Meses ellos fueron traídos por amarga restricción a comer de los sacrificios. Y cuando la fiesta de Baco fue celebrada, los judíos fueron obligados a ir en procesión a Baco. Los judíos eran obligados a ¿qué? A ir en procesión a Baco. A Baco. Necesitaban ¿qué? Honrar a un Dios ajeno, a un Dios que no existe. ¿Ok? Necesitaban, eran obligados, eran forzados a seguir a dioses ajenos. Por eso, otra vez, mi gente, por eso en el Nuevo Testamento se llaman griegos. Se llaman griegos porque no podían decir que eran judíos, no podían guardar sus mandamientos. Go ahead. Coronados de Idrea. Ajá. Ahora, dame el versículo 9. Versículo 9. Y el que no fuera conforme a las costumbres de los gentiles. ¿De los qué? De los gentiles. Ajá. Debe ser puesto a la muerte. Wow. Entonces, ¿qué estaba pasando? No querían morir. Entonces ellos dijo, yo no soy judío, yo soy un griego. Yo no soy judío, yo soy un gentil. ¿Ok? Vamos a regresar. Romans 1. Romans 1. ¿Y dónde estábamos?
versículo 7. 17. No, 16. 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente Al judío primeramente. Al Y- judío primeramente, go ahead. y también al griego. Y también a los israelitas que estaban bajo las costumbres de los griegos. Él necesitaba ir a los judíos primero, los judíos que estaban bajo la ley de Moisés, que estaban sacrificando, que no estaban bajo el entendimiento o las tradiciones de los griegos. A ellos primero y después a los griegos. Eso era su trabajo, a predicar la palabra a los griegos, a los judíos, pero principalmente a los gentiles. Go ahead. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ok, vamos a leer eso otra vez. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Go ahead. como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ajá. Entonces, aquí dice por fe y para fe. Porque la primera fe para obtener justicia de Dios era ¿qué? Creyendo en la ley de Moisés. Ok. Sacrificando animales. ¿Para qué? Para que puedan tener ¿qué? Justicia. Aquí está la prueba. Dame eso de Deuteronomio 6 y 25. Deuteronomio 6 y versículo 25. Deuteronomy 6 and 25. Deuteronomio 6 y 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Entonces Moisés dijo a ellos, ustedes pueden tener justicia con Dios si guardan los mandamientos. Go ahead. Delante de Jehová nuestro Dios, Ajá. como Él nos ha mandado. Right. ¿Y qué dio Dios o qué dio Moisés a la gente de Israel en ese momento? En Deuteronomio, en Números, en Génesis, en Éxodo. La ley de sacrificio de animales. Por eso, otra vez, versículo 16, Romans 1:16. Deci- I mean, Romans 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe Por y para fe, fe. por fe, la primera fe otra vez es la ley de Moisés y la segunda fe, porque ahí dice y para fe, se pertenece a qué? Se pertenece a la fe en Jesucristo. Dame eso en Romanos 3. Romans 3 y vamos a ir a versículo 21. Romanos 3, 21. Aquí está la segunda fe. Pero ahora, aparte de la ley, Aparte de la ley, ¿de qué? De sacrificio de animales. Aparte de la ley de Moisés, Gaher. se ha manifestado la justicia de Dios, La justicia de Dios. testificada por la ley y por los profetas. Ajá, Gaher. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En Jesucristo. La segunda fe es creyendo en Jesucristo. Ya no estamos sacrificando la carne de animales. Ahora necesitamos tener fe en Jesucristo. Ahí está la segunda fe. Ahí está la segunda fe, creyendo en Jesucristo. Léelo otra vez. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ajá. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Go ahead. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Go ahead. siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Jesucristo, Que está en Jesucristo. Ahora, mira, no, mira, es 25. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre, porque recuerda, en la primera fe, que es la ley de Moisés, necesitamos sacrificar animales para que esa sangre pueda dar a nosotros perdón de pecado. Pero en la segunda fe, creyendo en Jesucristo, eso es como recibimos ¿qué? La justicia por su sangre, porque Él murió para nosotros. Él era el mejor sacrificio. Go ahead. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, ahora vamos a regresar. Romanos 1 y vamos a leer versículo 17 otra vez. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para la fe, ¿ok? La primera fe era la ley de Moisés, la segunda fe es creyendo en Jesucristo. Go ahead. Como está escrito,
Mas el justo por la fe vivirá. Ok, como está escrito a donde, en el libro de Malaquías, capítulo 2 y versículo 5, la Biblia dice que el justo o los justos van a vivir por la fe en Dios. Recuerda, estábamos leyendo eso en el libro de Romanos capítulo 3, que hay que creer en Cristo y Él va a dar a nosotros justicia. Ok, go ahead. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Léelo otra vez. Porque la ira de Dios. La ira de Dios. Vamos a leer de la ira de Dios. Vamos a ir a Isaías, Isaiah 66 en verse 15. Isaías 66 y vamos a ir a versículo 15, por favor. Vamos a leer de la ira de Dios, ¿ok? Para los que no quieren, las personas que no quieren creer en Jesucristo, no quieren guardar los mandamientos. Go ahead. Isaías 66 y 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira Para descargar su ira, go ahead. con furor. Con furor. La gente que no quiere escuchar la palabra, los fariseos, los escribas que no querían guardar la ley, los que tenían la ley, los que eran de la tribu de Levito, de los levitas que no querían guardar la ley y estaba enseñando a la gente mal porque eran hipócritas. La Biblia dice que van a estar destruidos por la ira de Dios. Go ahead. Y su reprensión con llama de fuego. Y su reprensión con llama de fuego. Eso está hablando de esa destrucción que vas a ver en el fin del mundo. Go ahead. Porque Jehová juzgará con fuego Él va a juzgar con fuego. Go ahead. y con su espada Y con su espada. Ok, go ahead. a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Ok, entonces Él va a destruir los que no quieren hacer la justicia. Vamos a regresar al libro de Romanos capítulo 1 y versículo 18 otra vez. Romans 1 and verse 18. Go ahead. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios La ira de Dios, recuerda, es destrucción. Go ahead. se revela desde el cielo Desde el cielo, porque Él va a venir desde el cielo. Estábamos leyendo eso en Isaías 66 y versículo 15. Go ahead. contra toda impiedad Contra todas las personas que están haciendo impiedad. Go ahead. y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Right. Todos los que tienen la verdad y están haciendo el contrario, la Biblia dice que van a estar destruidos, van a morir porque no están guardando los mandamientos. Ahora, mira esto, vamos a ir aquí. Dame el libro de Malaquías capítulo 2 y vamos al versículo 7, ¿ok? Malaquías capítulo 2 y versículo 7, por favor. ¿Ok? Porque los escribas y los fariseos, los que eran los líderes en esos días, tenían la ley. Recuerda cuando tú lees el libro de Malachi 1, 2 and 7, cuando tú lees el libro de Génesis, de Éxodo, cuando tú lees Éxodo, la Biblia dice que los levitas van a tener la ley y va a enseñar la ley a la nación de Israel. Entonces, esto es lo que está diciendo en Romanos 1 y versículo 17. Ellos tienen la verdad, pero no en justicia. Go ahead. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría Entonces los sacerdotes necesitan guardar la ley. Necesitan guardar la ley. Go ahead. y de su boca el pueblo buscará la Y ley. la nación de Israel estaba buscando la ley de la boca de los levitas, de los sacerdotes. Go ahead. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque esa tribu, esa gente eran mensajeros para Dios, ¿ok? Para nosotros, para enseñar a nosotros la ley. ¿Qué es lo que es bueno para hacer? ¿Cómo podemos sacrificar? ¿Cómo podemos entender más esta Biblia? Eso era su trabajo, ¿ok? Go ahead. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Pero mira lo que está diciendo Malaquías, mira lo que está diciendo Dios contra los levitas. Ellos estaban apartando del camino de Dios. Go ahead. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Y ahí está el problema. La Biblia dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. No estaban usando la ley en justicia, pero querían ¿qué? Querían como hoy en día los pastores querían ¿qué? Dinero. Querían su provecho. Estaban profetizando por su provecho, por dinero, por riquezas. Por eso la Biblia dice, mira, ellos han apartado del camino de Dios. Go ahead. Habéis corrompido
el pacto de Leví. Habéis corrompido el pacto de Leví. El pacto de Leví es guardar la ley, enseñar la ley, sacrificar. Go ahead. Dice Jehová de los ejércitos. Ok, entonces vamos a regresar. Romanos 1 y versículo 18 otra vez. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿De quién? de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres que detienen con injusticia la verdad, la ley. ¿Quién eran ellos? Los levitas, ¿ok? Go ahead. En esos tiempos, los fariseos, los escribas, los líderes, los sacerdotes de esos días en el tiempo de los romanos, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Pablo. Go ahead. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestó, pues Dios se lo manifestó. Ajá, a ellos, al tribu de Leví, ¿ok? Léelo otra vez. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque Dios le manifestó a ellos, ¿ok? Dios manifestó la palabra a ellos y también a nosotros. Mira esto, vamos a ir a la sabiduría de Salomón en los libros apócrifos, Wisdom of Solomon 10 and 10. Vamos a ir a capítulo 10 y versículo 10, ¿ok? Porque ahí dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto a los levitas, a la nación de Israel, pues Dios se lo manifestó, principalmente a los levitas, porque eso era su trabajo, pero también a quién, también a nosotros, esta palabra es para nosotros. Go ahead, read it. Sabiduría de Salomón 10:10. Cuando el justo huyó de la ira de su hermano, ella lo guió en el camino correcto, mostrándole el reino de Dios. Mostrándole el reino de Dios. Go ahead. Y le dio conocimiento de cosas santas. Ajá, la sabiduría, Jesucristo, Dios dio el espíritu de Él dio el espíritu de Jesucristo a nosotros. El espíritu de sabiduría era para nosotros. Go ahead. Haciéndolo rico en sus tribulaciones. Ajá, ok, vamos a regresar. Romanos capítulo 1 otra vez y vamos a leer versículo 19 otra vez, por favor. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestó, ¿Qué es eso? Sabiduría, el Espíritu Santo, conocimiento de la Biblia. Go ahead. pues Dios se lo manifestó. Porque Dios le manifestó a Leví y también a la nación de Israel. Go ahead. Porque las cosas invisibles de Él, Las cosas invisibles de Él. ¿De quién? De Dios. Todo lo que Él creó. ¿Qué creó Dios que es invisible? fe, Ok, la fe, pero ¿qué físicamente? Él creó algo que es invisible, no lo puede ver, pero sabemos que está aquí. el aire. El aire. ¿Ok? Entonces la Biblia está diciendo, mira, ahí dice, porque las cosas invisibles de Él, go ahead, Porque las cosas invisibles de Él, como el aire, su eterno poder y deidad, su eterno poder y deidad. Sabemos que hay aire y no lo podemos ver. También la fe, right? No lo podemos ver, pero sabemos que es verdad, ¿sí o no? El aire, por ejemplo, da prueba que Dios es verdadero, que Él tiene poder, porque Dios es la única persona, el único Dios que existe que puede hacer todas estas cosas hermosas en este mundo, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, Pablo está dando a los líderes en este momento que eran hipócritas, estaba dando a ellos la prueba que mira, este Dios que tú estás corrompiendo, este Dios que tú crees, pero no estás guardando su ley, este Dios es poderoso, este Dios es real, este Dios tiene poder. ¿Ok? Go ahead. se hacen claramente visibles Right. desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Tú no puedes decir que no hay un Dios porque la prueba está cuando tú caminas afuera. La prueba está cuando tú estás viendo todas las cosas hermosas de este mundo, los pájaros, los animales, la gente, el nacimiento de un bebé. Todo esto es prueba que Dios existe. Go ahead. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, Ajá. de modo que no tienen excusa. Entonces ellos no tienen excusas para romper la ley, no tienen excusas para decir que no hay un Dios, porque la prueba está aquí. ¿Ok? Mira, dame Salmos 14:1. Porque hay gente que dice que no hay un Dios, hay gente que no cree en Dios. ¿Ok? Psalms 14:1. Hay gente que no cree en Dios. Y mira lo que dice la Biblia sobre una persona así. Salmos 14:1.
Dice el necio. ¿El quién? El necio. Dice el necio, go ahead, En su corazón en su mentalidad. no hay Dios. Ellos dicen que no hay un Dios, pero están viendo toda la prueba. No pueden entender, no pueden dar un buen conocimiento de por qué estas cosas que estás viendo son real. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué un animal puede estar en la agua y vivir sin, ¿cómo dice? Como sin aire, right? Porque está en la agua, ¿sí me entiende? Un ejemplo, ¿no? No pueden explicar eso. Entonces dicen, no hay un Dios, Gaher. Se han corrompido. Ellos son corrompidos, Gaher. Hacen obras Y abominables. la Biblia dice que ellos hacen obras abominables porque no creen en Dios, Gaher. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Ellos no pueden hacer el bien porque no tienen un Dios para estar sujeto a una ley, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a regresar. Las cosas invisibles de Dios. Romanos 1 y versículo 20 otra vez. Romanos 1:20. 1 y 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa, no tienen excusa. Hay que guardar la ley. No tienen excusa. No pueden decir que no hay un Dios porque la prueba está en este mundo. Go ahead. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Porque ellos conocen a Dios, pero no lo estaban glorificando como Dios. ¿Cómo vas a glorificar a Dios? Guardando su ley. Go ahead. Ni le dieron gracias, sino que se envencieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y lo que está diciendo aquí era gente que estaban honrando, por ejemplo, las cosas que Dios creó más que Dios. Por ejemplo, dame eso en la sabiduría de Salomón otra vez. Yo pienso que es 15 y 1. No, 13 y 1. 13 y versículo 1. 13. Wisdom of Solomon 13, verse 1. Sabiduría de Salomón 13 y 1. Seguramente, vanos son todos los hombres por naturaleza, quienes son ignorantes de Dios Hay gente que son ignorantes de Dios, no creen en Dios. Go ahead. y no pueden por medio de las cosas buenas, es decir, conocerlo, ni en considerando las obras reconocieron al maestro de obra. Porque Él creó todo esto, pero mira lo que hicieron esta gente. Mira lo que hicieron esta gente. Go ahead. Pero consideran, ya sea fuego, Al fuego, o viento, o el viento, o el aire rápido, o el aire rápido. Go ahead. o el círculo de las estrellas, Ajá. o las aguas violentas, o las luces del cielo, para ser los dioses. ¿Para ser quién? Para ser los dioses. Entonces estaban creyendo o estaban honrando estas cosas que Dios creó más que Dios. Pero Dios creó todo esto. ¿Eso es qué? Idolatría. Eso es lo que estaba haciendo la gente antes, en esos tiempos de los romanos, en el tiempo de Jesucristo, como hoy en día. Hay gente ahora que están honrando el sol, que están honrando la luna, que están honrando animales, ¿ok? Esto está pasando hoy en día, pero Dios creó todo esto. ¿Cómo vas a creer algo que Dios creó más que Dios? Eso no tiene sentido, ¿ok? Go ahead. Que gobiernan el mundo, Go ahead. con cuya belleza, si ellos siendo encantados, lo tomaron para ser dioses. Lo tomaron para ser dioses, como los católicos hoy en día, que están ¿qué están haciendo? Honrando el sol el domingo. Exacto. Honrando el sol y ni saben ellos. Ni saben. Están honrando el sol cuando están celebrando el domingo. Cuando van a la iglesia en el domingo, no saben que están honrando el sol. Sunday, por ejemplo, en inglés es Sunday. Sun quiere decir sol. Están honrando el sol y no lo saben. No lo Ishayed. No lo saben. Ok, go ahead. Con cuya belleza, si ellos siendo encantados, lo tomaron para ser dioses. Hágales saber cuánto mejor es el Señor de ellos. ¿Cuánto mejor es el Señor de ellos? Go ahead. Porque el primer autor de la belleza los ha creado. Porque Dios los creó. Entonces hay que honrar a Dios que creó todo esto y no las cosas que Él creó. No,
La idolatría es cuando tú estás honrando algo como esto, como un Dios que no puede comer, no puede tomar agua, no puede hablar, no puede hacer nada. Yo puedo destruir esto ahora con mi mano y no puede hacer nada. Pero hay gente que están honrando cosas como esto. Eso es destrucción de la mentalidad. Romans 1 and verse 21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En sus razonamientos estaban creyendo o estaban honrando a dioses ajenos, a la luna, al sol, lo que sea, más que Dios. Go ahead. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y por eso no pueden entender la Biblia. Era gente que no podía entender la Biblia porque no estaban honrando a Dios, estaban honrando las cosas que Dios creó. Por eso él dijo en versículo 20 que hay cosas que son invisibles que tú no puedes ver, que da prueba que hay un Dios. Pero la gente, en contrario, están honrando esas cosas más que Dios. ¿Ok? Oficial, y más peor, como tú dijiste antes, los católicos honran a un Dios blanco que Dios, el verdadero Dios de la Biblia, odia. Odia, exacto. Y tú puedes leer, por ejemplo, la descripción de Jesucristo en la Biblia. ¿A dónde puedes leer un Jesucristo blanco en la Biblia? No lo puede hacer. No lo puede hacer. Están honrando cosas que no puede leer en la Biblia. Y eso es el problema de nuestras comunidades. Los latinos, los hispanos, los negros que están honrando cosas que no está escrito aquí. Que están honrando cosas como zapatos, como Nike, Jordan, más que Dios. Están honrando, ¿qué más? Riquezas más que Dios. Eso es un ídolo. O honrando, ¿cómo dice? Deportes Sí. más que Dios. Cuando tú pones algo arriba de Dios, eso es un ídolo. ¿Ok? Go ahead. 22. Profesando ser sabios, Ellos profesió que eran sabios, go ahead. se hicieron necios. Se hicieron necios porque estaban pensando que eran sabios, pero Dios dice, no, ellos son necios porque están creyendo en cosas que yo creo. Están poniendo todo su poder, todo su alma, todo su corazón y tu amor en una cosa que es vanidad. Una cosa que Dios creó, que Dios puede destruir. ¿Ok? Go ahead. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron ídolos. Creó ídolos y lo estaban honrando como un Dios. Dame eso en Habacuc. ¿Cómo dice Habacuc? Habacuc. Dame Habacuc. Habacuc chapter 2 y versículo 18. Ok, esto pasó en toda la vida, todas las generaciones, eso estaba pasando, idolatría. Go ahead. Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve una escritura de una persona? ¿De qué sirve una escritura? Porque una persona lo creó, una persona lo hizo. Go ahead. La estatua de fundición La estatua de fundición, go ahead, que enseña mentira. que enseña mentiras. Un Jesucristo blanco te va a enseñar mentira. Te va a dar otro espíritu, te va a dar otra doctrina. Cuando estás honrando algo que no es de Dios, vas a creer en mentira. Hay un espíritu atrás de esa imagen. Hay un espíritu malo, hay un engaño atrás de esa imagen, atrás de ese ídolo. Dios dice, no honra esto. Go ahead. ¿Para qué? Haciendo imágenes Hicieron imágenes. mudas. Confíe el hacedor en su obra. Entonces estos ídolos no pueden hablar, pero la gente estaba honrando esto más que Dios. ¿Ok? Vamos a regresar. Romano 1. Romanos capítulo 1, Romans 1. Y vamos a leer versículo 23. Romanos 1:23. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. A la inmundicia. Vamos a regresar a una parte, porque ahí dice que ellos hicieron imágenes corruptibles, ¿no? Estaban quebrando Deuteronomio capítulo 4. Muera ahí. 4 y 15. Deuteronomy 4 and 15. Deuteronomy 4 and 15. Estaban rompiendo esta ley en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 15.
Deuteronomio 4 y 15. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros. Ajá. Tú de, no viste una imagen, go ahead. de en medio del fuego, Ajá. para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, Sí, él dice, no pueden hacer una escultura, go ahead. imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, De varón o hembra, go ahead. figura de animal, No puedes hacer una figura de animal. alguno que está en la tierra, Ajá. figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal, se arrastre sobre la tierra. No puede hacer nada de esto. Esto es desobediencia de Dios y su ley. Go ahead. Figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra. Go ahead. No sea que alces tus ojos al cielo Al cielo, y viendo el sol estás viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y te inclines a ellos. ¿Para qué? Para honrarlo como un Dios. Go ahead. y les sirvas, porque Jehová, tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ajá. Entonces no podemos honrar estas cosas que Dios creó. Hay que guardar los mandamientos y nomás tener fe en Cristo, nomás tener fe en Dios que creó todo el mundo. ¿Ok? No en ídolos, no en Guadalupe. ¿Ok? Romans 1 and verse 24. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y por lo cual, porque ellos no quisieran guardar la ley, no quisieran tener fe en Cristo, tener fe en Dios, Dios dice que otra vez, Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Él los integró a la inmundicia. Go ahead. En las concupiscencias de sus corazones. Entonces él dijo, ok, ¿tú vas a creer en eso? ¿Tú vas a creer en esa mentira, ese engaño? Pues hazlo pues. Vas a estar confundido. Go ahead. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Y qué estaba pasando? Porque recuerda, antes que el cautiverio de los romanos era el cautiverio de los griegos. Y los griegos, man, eran muchos homosexuales. Estaban haciendo muchas cosas peores. Estaban honrando, ¿cómo dice? Cerdo. Estaban honrando perros, estaban honrando animales, los varones estaban durmiendo con varones y mujeres con mujeres. Todo esto estaba pasando en el cautiverio de los griegos. Nada cambió en el cautiverio de los romanos. Es la misma gente. Un caucásico que estaba reinando en el tiempo de los griegos, ahora está reinando en el tiempo de los romanos, haciendo la misma cosa. ¿Y qué pasó? Nuestra gente quería seguir en esos mismos pisados. Por ejemplo, dame eso en 2 Macabeos. 2 Macabeos, capítulo 4 y versículo 12. Mira lo que pasó. No, dame 15. 2 Maccabees 4 and 15. Segundo Macabeos 4 y 15. No, estableciéndose por los honores de sus padres. Los honores de nuestros padres es la ley. Ok, go ahead. Pero le gustaba la gloria de los griegos, mejor de todo. Mejor de todo. Ellos querían hacer como los griegos, como hoy en día. Los latinos, los hispanos, quieren hacer como quién, como el americano. Quieren hacer como el chino, principalmente como el americano. Están pintando el pelo, están poniendo ropa que ellos ponen, están pensando la misma cosa que ellos piensan. Quieren el sueño americano. Todo eso quiere el latino y el hispano hoy en día. Como antes, ellos querían ser como los griegos. Y nada cambió en el tiempo de los romanos. Por eso vamos a regresar, Romans 1 and verse 24 again. ¿Qué pasó? Estaban haciendo las obras de las otras naciones, principalmente en estos tiempos de los griegos y los romanos. Homosexualidad, idolatría, todo que es peor y todo que es contra Dios. Go ahead. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, Homosexualidad. Go ahead. ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Ellos cambió la verdad de Dios
por la mentira. No estaban creyendo en Dios, pero ¿en qué? En la mentira, en idolatría. Go ahead. honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Wow. Ok, go ahead. el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora vamos a Hechos 17, 22. Acts 17, 22. Vamos a ir aquí. Hechos 17 y vamos a leer versículo 22 para que podamos leer un ejemplo de la gente, de nuestra gente, ok, de Israel, que no estamos honrando a Dios como Dios, pero más cosas que Él creó. Go ahead. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, Go ahead. porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual esta inscripción: Y mira lo que dice. al Dios no conocido. Al Dios no conocidos. Ellos no tenían fe en ningún Dios. No, estaban confundidos. Él dice ahí, en un Dios que yo no conozco, que yo no conozco. ¿Cómo no vas a conocer tu Dios? ¿Cómo no vas a conocer la persona que tú estás honrando? ¿Cómo que no lo vas a conocer? Eso es lo que estaban haciendo nuestra gente, honrando cosas que no existen. Idolatría, go ahead. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, Sin conocerle, go ahead. es a quien yo os anuncio, Ajá, go ahead. el Dios que hizo el mundo El Dios que hizo el mundo. y todas las cosas que en él hay, Ajá. siendo Señor del cielo Él es el Señor del cielo, nuestro Dios. y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, Go ahead. ni es honrado por manos de hombres, como si necesita de algo, Dios no necesita nada de nosotros, go ahead. pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él da todo a nosotros. Él es el Dios de la nación de Israel y el Dios de todo el mundo. Hay que honrar a Él, pero la gente no lo estaba haciendo. Romans 1 en verse 25. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Antes que el Criador, go ahead. el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por esa razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿ok? Vergonzosas, perdón. ¿Qué pasó? Ellos querían hacer toda la impiedad, idolatría, homosexualidad, todo lo que es peor. Pues Dios dice, ok, ¿no quieres cambiar? Ok, te voy a dejar en esa mentalidad. Y eso pasa con nuestra gente hoy en día. La gente escucha la ley, no quieren cambiar. Y por eso Dios dice, ok, si tú quieres vivir esa vida, pues vívalo. Pero mira lo que va a pasar en el fin. Dame eso en Eclesiastes, por favor. Dame Eclesiastes 12, Eclesiastes 12. Y la última, versículo 13. Eclesiástico 12 y vamos a leer versículo 13 para que podamos ver lo que va a pasar a la gente que no quieren cambiar. La gente que quieren estar en su pecado, esto es lo que va a pasar. Ok, go ahead. Eclesiastés 12 y 13. Sí, 13. 13. El fin de todo el discurso oído es este: Mira lo que dice. teme a Dios Teme a Dios. y guarda sus mandamientos, Go ahead. porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre, guardando los mandamientos de Dios y teniendo fe en Dios. Go ahead. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Entonces Dios va a traer toda obra, todo lo que hacen los hombres en juicio. Go ahead. Juntamente con toda cosa encubierta, Encubierta, porque hay cosas que tú estás haciendo que no son buenos y lo estás haciendo secretamente. Pero Dios dice, mira, todo eso yo lo puedo ver y yo lo voy a juzgar. Go ahead. sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. Entonces hay que pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Lo bueno o lo malo? Porque Dios te va a juzgar. Ok, Romans 1 en verse 26. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Vergonzosas, go ahead. pues aún sus mujeres cambiaron
el uso natural. ¿El uso qué? Natural. ¿Qué es el uso natural de una mujer? Dame 1 Timoteo. 1 Timothy 5:14. 1 Timoteo 5 y vamos a leer versículo 14. Wow. La Biblia dice que las mujeres cambiaron el uso natural. El uso natural. Cambiaron eso. Mira lo que dice. 1 Timoteo 5 y 14. Ya. Quiero pues que las viudas jóvenes Que las viudas jóvenes se casen, se casen, críen hijos, creen hijos. Esto es natural para una mujer. Go ahead. gobiernan su casa. Y gobierna la casa. ¿Qué quiere decir eso? Hay que ser todo en la casa para su esposo. Por ejemplo, hay que cocinar para mi esposo. Hay que limpiar la casa por mi esposo. Hay que cuidar los hijos por mi esposo. Hay que gobernar la casa antes que él viene para que la casa pueda tener paz. ¿Ok? Eso es natural para una mujer. Pero hoy en día, ¿eso está pasando? Claro que no. Claro que no. Todo es contrario hoy en día. La mujer está arriba, el hombre abajo. Las mujeres ya quieren casar con mujeres, los hombres con hombres. Todo ahora es corrompido, todo es confusión. ¿Ok? Léelo otra vez. Quiero pues, Romans 1 Romanos 26. 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lo que es contra la naturaleza. ¿Y qué es contra la naturaleza? Teniendo hijos. ¿Ok? Go ahead. Y de igual modo también los hombres, Y también los hombres, go ahead. dejando el uso natural de la mujer, Wow, dejando el uso natural de la mujer, porque el trabajo de un hombre es ¿qué? Tener hijos, ¿ok? Estar con una mujer, casar con la mujer y tener hijos para que podamos tener más y más y más generaciones. Pero ellos lo cambiaron. Y mira esto, dame eso en Eclesiastes. Vamos a regresar a Eclesiastes. He made man upright. Él hizo al hombre correcto. ¿Dónde dice eso? Eclesiastes. Sí, 7. Y la última versículo. Vamos a leer eso ahí. 7:29. Eclesiastés 7:29. Mira lo que dice. Es aquí, Ecclesiastes 7 and 29. he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. Hombre con mujer. Mujer con hombre. Natural. Naturaleza. Ok, go ahead. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Homosexualidad. Las lesbianas. Ok. Todo eso es contra Dios. Es contra la naturaleza. Hey, los animales saben que eso es contra la naturaleza. Pero un hombre que tiene más sentido que un animal, que en un perro, que en un león, no entiende qué es lo que es natural. ¿Ok? Wow. Crazy. Romano 1 otra vez. Y versículo 27 ahora. Romans 1:27. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, Unos con otros. Go ahead. cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, Hombres con hombres. Go ahead. y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Right. Y eso es que la muerte. Porque el pecado es muerte. Dame Romanos 6 y ya sabe, 23, por favor. Todo esto tiene un juicio. Y eso es la juicio. Romans 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado La paga del pecado. es muerte. Lee otra vez. Porque la paga del La pecado paga de ser un homosexual y tener ídolos y honrar el sol y la luna. ¿Todo eso es qué? es muerte. Es muerte. Eso te va a traer muerte. Vas a morir. Dios te va a juzgar. Vamos a regresar. Romans 1 and verse 28. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, No querían poner Dios en su mentalidad. No querían poner la ley en su mentalidad. ¿Por cuál de eso? Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada. No pueden cambiar. No pueden ver la verdad. No pueden ver la luz.
Dios puso eso en la mentalidad de ellos porque ellos no querían cambiar. Porque desde el principio eran impíos. Porque desde el principio no eran buenos. Porque desde el principio no querían hacer lo que Dios requiere. Dame Mateo 13, por favor. 10. Matthew 13 and 10. Dios, Jesucristo, cuando Él estaba caminando en este mundo, dijo la misma cosa. Él dijo la misma cosa. Mira lo que Él dijo aquí. Mateo 13 y versículo 10, por favor. Mateo 13 y 10. Entonces, acercándose los discípulos, les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué habla con la gente usando parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Porque a ellos, a los discípulos y la gente que son elegidos de Dios, para ellos es esta verdad, para ellos es los misterios del reino de los cielos. ¿Cómo obtener el reino de los cielos? ¿Ok, go ahead. Mas a ellos no les es dado. Pero hay gente que esa sabiduría no es dado. Y cuando tenían el entendimiento de Dios, no querían usar ese entendimiento para cambiar su vida. Entonces Dios, como dice en Romanos capítulo 1, Dios dice que por esa razón yo te voy a entregar a una mente reprobada. ¿Ok? Sigue leyendo. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. El entendimiento, go ahead. Por eso les hablo por parábolas. Entonces Jesucristo habló con ellos usando parábolas por esa razón ahí, go ahead. Porque viendo no ven, Porque yo no quiero que ellos puedan ver o entender. y oyendo no oyen, Y están oyendo la palabra, pero no pueden conocer lo que está diciendo, go ahead. ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, Y eso era una profecía que Isaías profetizó a la gente, go ahead. que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Porque el corazón o la mentalidad de ese pueblo es, ¿qué? se ha engrosado. Se han engrosado. Como dice otra vez en Romanos 1 y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Ok? Porque no quisieron tener Dios en cuenta. ¿Ok? Go ahead. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, Y se convierten y yo los sane. y yo los sane. Él no quería hacer eso, por eso Él cerró los ojos de ellos y los oídos. Y Él habló con ellos usando parábolas, ¿ok? En este momento aquí. No podían entender y eso es lo que Dios quería, ¿ok? Romans 1 and verse 28 again. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no conviene. Por ejemplo, una mujer con una mujer, homosexualidad, idolatría, todo eso que estaba haciendo nuestra gente no era bueno. Pero Dios le entregó a esa mentalidad porque Él no quería que ellos entiendan la palabra de Dios, porque desde el principio eran impíos. Desde el principio no querían cambiar. ¿Ok? Go ahead. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, Estaban haciendo fornicaciones, perversidad, perversidades, avaricia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. todo esto nuestra gente está haciendo hoy en día y lo estaban haciendo antes. Estaban haciendo todo este pecado, todos estos pecados. ¿Ok, go ahead? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin afecto natural, la homosexualidad. Go ahead. implacables, sin misericordia. Y recuerda, Pablo está hablando ahora con la iglesia de Roma. ¿Quién estaba en la iglesia de Roma? Los fariseos, los escribas, ¿ok? Los israelitas, los gentiles que son de nuestra gente. Y está diciendo que hay gente
de nuestro pueblo, de nuestra raza, que son o eran líderes que estaban creyendo y haciendo todas estas obras que no le gusta a Dios. Todo lo que es contra Dios lo estaban haciendo, fornicación, envidia, todo esto nuestra gente lo estaban haciendo. Y estas personas eran líderes de las iglesias, pero estaban aprendiendo y poniendo por obra todo lo que ellos aprendieron de estas naciones. Todas las mentiras y engaños que estaban aprendiendo los pusieron por acción. Go ahead. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, Porque recuerda, ellos entendieron el juicio de Dios. Ellos entendieron la sabiduría de Dios. Ellos entendieron esta Biblia porque recuerda, ellos eran los líderes. Dios manifestó la palabra a ellos. Era su trabajo para enseñar a la gente, para enseñar a las ovejas perdidas. Pero no lo estaban haciendo. Go ahead. que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Romanos 6:23 lo dice. Pecado es muerte. Go ahead. No solo las hacen, No solo lo hacen, pero ¿qué? sino que también se complacen con los que las practican. También aman la gente que hacen las mismas cosas, ¿ok? Como nuestra gente hoy en día. Una persona borracho ama a una persona que hace lo mismo. Una persona que fuma puro marihuana le gusta y ama a la persona que fuma marihuana. La gente que tienen odio aman otras personas que tienen odio. Los impíos quieren estar con los impíos, como los justos quieren estar con los justos. Esto es lo que está diciendo Dios aquí. Dame eso en 2 Pedro 2:20. 2 Peter 2:20. Ya vamos a terminar. Segundo Pedro 2 y versículo 20. Según Pedro 2 y 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Go ahead. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, lo que está diciendo aquí, Pedro, una persona que cree en esta verdad y entiende lo que estaba diciendo Cristo, cómo arrepentir, cómo cambiar, cómo recibir el reino de los cielos. Si están aquí sabiendo todo esto, pero otra vez regresa al mundo o los deseos del mundo otra vez, la Biblia dice que su fin va a ser más peor que su principio. ¿Ok? Eso es muy, 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 ¿cómo dice? Scary. You know? ¿Cómo digo? Muy... Hay mucho miedo en eso. Mucho miedo. Hay mucho miedo en eso, right? 21. 21. Romans. Yeah, segundo Pedro 2 y 21. Segundo Pedro 2, 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, Haberlo conocido. volverse atrás del santo mandamiento Wow, go ahead. que les fue dado. Go ahead. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El verdadero proverbio que dice que El perro vuelve a su vómito la persona vuelve a hacer los pecados otra vez que dejó cuando aprendieron la Biblia. y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Un perro que vuelve a su, ¿cómo dice? Vómito. A su vómito. Y un cerdo que era limpiado y ahora está otra vez sucio. ¿Ok? De la misma manera, una persona que arrepiéntese y regresa a su pecado. Eso no tiene sentido. Y eso es lo que estaba haciendo nuestra gente. ¿Ok? Entonces vamos a regresar otra vez. Romanos 1:32, Romans 1:32. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Ok, entonces eso era Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Otra vez, esto es Pablo hablando con la nación de Israel, con la iglesia que estaba en Roma. Ahí podías encontrar quién. Los gentiles que son israelitas que estaban guardando en unos tiempos las costumbres de las naciones, y también podías encontrar quién. Los judíos que eran
crecido bajo la ley de Moisés, sacrificando animales, ¿ok? Él está hablando con ellos, enseñando a ellos, ¿qué? Unidad, enseñando a ellos cómo cambiar, enseñando o dando historia de lo que estaba pasando en estos tiempos. Idolatría, homosexualidad, todo eso, ¿ok? Que los levitas, por ejemplo, que eran los mensajeros de Dios, no estaban haciendo su trabajo. Entonces, esto es el libro de Romanos capítulo 1. Si Dios quiere, vamos a ir a Romanos capítulo 2 en otro tiempo, ¿ok? Otra vez soy oficial Asher y aquí a mi izquierda. Soldado Ashire. Y con eso decimos Shalom. Dale. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente tú sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tuvo para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real es el Dios